Desde semanadolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Bienvenido a esta, o bienvenida a esta charla de Semana WordPress. Muchísimas gracias a Ivonne Azcoitia por ayudarme a participar en esta edición aniversario de Semana WordPress. Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros, bueno, pues esta charla sobre cuánto cuesta una web. Y bueno, sin más dilación, voy a compartir pantalla para que veamos una presentación que he preparado. Y vamos a hablar de cuánto cuesta una web. Primero me voy a presentar, soy Ana Cirujano, soy diseñadora y me dedico al desarrollo de proyectos con WordPress. Estoy especializada en tipografía, es lo que más me gusta. Para mí, en el diseño de una web, lo más importante es la tipografía. Y también estoy especializada en branding, en creación de marcas, tanto para empresas como para personas. Me podéis encontrar en Twitter, en acirujano. Soy bastante activa en Twitter, suelo compartir pues, cosas sobre tipografía sobre todo, pero también sobre diseño web y WordPress en concreto. En anacirujano.com podéis ver mis últimos proyectos y también contactarme si queréis contratarme. En Easy Workation es mi blog. Suelo escribir sobre bueno, mis andanzas de WordCamp en WordCamp por todo el mundo. Y bueno, en principio está basado en mi experiencia en Workation, que es pues, viajar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Mi lema es trabaja como si estuvieras de vacaciones. Y también estoy muy contenta de poder recomendaros este podcast, o más bien Xcast, porque bueno, es un video podcast, un podcast y un reality podcast, así que bueno, lo llamamos Xcast. Lo hacemos Pablo Moratinos y yo, y bueno, te invito a que nos escuches y nos veas en YouTube y en tu reproductor de podcast favoritos, creo que estamos en todos, un billete a chattanooga.com. Más particularmente, mi participación en la comunidad WordPress pues es bastante extensa. La verdad que estoy encantada colaborando con la comunidad. Soy coordinadora del equipo de diseño de WordPress España, coorganizadora de 2 meetups en Villalba y en Torrelodones. Y bueno, suelo contribuir al equipo de WordPress TV pues, subiendo vídeos de las meetups que grabamos, y también colaboro con el equipo de traducciones de WordPress España. Siempre que instalo un plugin para mis clientes que está en inglés, pues yo siempre lo traduzco al castellano y no me quedo con la traducción, sino que pues la comparto con todos los demás, ¿no? Que es lo que creo que todos deberíamos hacer, ¿no? Participar en el equipo de traducciones. Y sobre todo, de la manera en la que de manera más extensa participo es dando charlas, siendo ponente en WordCamps. He contado hasta 13 charlas en WordCamps, y 14 si contamos la charla que di en Berlín, en WordCamp Europe, que no está en pantalla, pero es una de las charlas de las que estoy más contenta, ¿no? De dar una charla en inglés. Y también he sido voluntaria en WordCamp Brighton y en WordCamp Barcelona. Esa es mi andadura por la comunidad WordPress, ¿no? Por las WordCamps de la comunidad. Y bueno, os animo a todos a que participéis en todas las WordCamps que podáis, porque es una experiencia pues, que aporta muchísimo, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Y bueno, vamos ya a entrar en el tema que nos ocupa. Para saber cuánto cuesta una web, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer para hacer una web, ¿no? Es una pregunta muy habitual. ¿Cuánto cuesta una web? Es algo que nos preguntan a todos los que nos dedicamos a crear webs. Oye, ¿y una web cuánto cuesta? ¿No? Bueno, pues depende de qué web,
depende de cómo hagas esa web. Yo voy a dar mi experiencia propia, profesional, haciendo webs, y creo que puede ser valioso, ¿no? Para cualquiera de vosotros, sobre todo si estáis empezando a hacer webs para clientes, pues que tengáis una idea general sobre cuánto cuesta una web, ¿no? Y por tanto hay que conocer el proceso de un proyecto web, ¿no? Vamos a empezar por la planificación, contenidos, wireframe, mockup, prototipo, maquetación, integración con WordPress, lanzamiento de la web, testeo y mantenimiento. Si os parece, vamos a ir pasando de manera muy rápida, ¿no? Y solo dando algunas pinceladas por cada una de las etapas. El primer paso es la planificación y la estrategia, ¿no? Cuando alguien nos encarga una web, lo primero que tenemos que hacer es pues, preguntar, ¿no? Hacer un montón de preguntas y hacer una investigación, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer? Bueno, pues vamos a preguntar al cliente quién es, a qué se dedica, para qué quiere la web, ¿no? Cuál es el objetivo, cómo trabaja, cuál es su modelo de negocio, para qué lo necesita concretamente, si va a ser una web de la empresa, una web corporativa, o es una web para un proyecto en concreto, por ejemplo. Qué problema tiene, qué problema pretende resolver a través de la página web, qué quiere transmitir, tanto la información que quiere comunicar como la sensación que quiere dar, o sea, de una manera objetiva y de una manera subjetiva, qué está haciendo la competencia, quiénes son, qué es lo que piensa que es su ventaja competitiva, qué es lo que quiere destacar por encima de la competencia, cuál es la audiencia objetivo, cuáles son sus clientes, cuál es el público, quiénes son los que van a acceder a esa web, qué van a querer hacer los usuarios en el sitio web, cómo va a medir el éxito. Eso es muy interesante porque el éxito de la web va a venir determinado en gran parte por cómo lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Tenemos ahí muchísima responsabilidad. Entonces, sabiendo cómo va a medir ese éxito, pues sabemos qué es lo que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Qué expectativas va a tener el cliente, porque en función de esas expectativas, pues va a tener una satisfacción mayor o menor con nuestro trabajo, ¿no? Y algo muy importante también es si ya tiene una identidad corporativa. Muchas veces nos encargan un sitio web y no tienen identidad y tenemos que pues bien, o bien proporcionársela o bien ofrecerle los servicios de alguien experto en branding. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que muchas veces podremos hacer nosotros mismos todos los trabajos relacionados con la creación de una web, y otras veces, dependiendo de la envergadura del proyecto, vamos a tener que contar con los servicios de otros profesionales especializados en cada área. También depende del presupuesto que vaya a tener el cliente, que es una de las preguntas que debemos hacer. ¿Cuánto presupuesto tiene? ¿Qué ocurre? Que muchas veces el cliente no tiene un presupuesto, no tiene una inversión concreta que quiera dedicar al proyecto. Entonces, en la realidad, en la teoría es muy bonita, pero en la práctica, la mayoría de las veces el cliente nos va a decir, bueno, pues pretendo gastarme la menor cantidad posible, dame precio, y si es muy caro, pues veremos a ver cómo podemos desglosar y quedarnos con solo una parte del proyecto, y si nos parece un precio razonable, pues lo podremos afrontar, ¿no? Pero es muy interesante conocer el presupuesto que tiene el cliente para saber qué podemos desplegar, ¿no? Si podemos contar con otros profesionales, y entonces el proyecto será más grande y mejor y con más calidad, o si es un proyecto menos ambicioso, no porque no tenga presupuesto, sino porque simplemente pues igual no es necesario que sea el mejor proyecto que podamos hacer, sino que podemos asumirlo sin ser especialistas en todos los campos, ¿no?
Entonces, todas estas preguntas son las que tenemos que hacer en la fase de investigación, de planificación y estrategia. Respecto al contenido de la web, que sería el segundo paso, ¿no? Una vez que ya tenemos todas las respuestas a las primeras preguntas, necesitamos saber sobre el contenido de la web si vamos a contar con un copywriter, una persona, un profesional que se vaya a ocupar de los textos de la web, o si el cliente se va a ocupar de aportarnos esos textos, o si nos va a pedir a nosotros que elaboremos esos textos. En este sentido, nosotros puede que ofrezcamos ese servicio o puede que no. Si eres diseñador, no tienes por qué hacer los textos de la web y no estaría incluido de manera predeterminada o de manera obvia o evidente que tengas que hacer los textos. Si eres una persona, o sea, si puedes escribirlos y tienes conocimientos suficientes para elaborar los textos, puedes presupuestárselos al cliente, pero en principio hay una persona que se dedica especialmente a escribir, redactar textos para Internet, textos que vendan, un copywriter. En ese sentido, hasta que no tengamos el contenido, pues no deberíamos avanzar, aunque muchas veces es verdad que los clientes necesitan la web antes de tener listo el contenido. Entonces, nosotros como profesionales del diseño y el desarrollo web podemos inventarnos cuál sería el contenido y podríamos construir el diseño de la web con textos de prueba, ¿no? Lo que se conoce como Lorem Ipsum, aunque no es lo ideal, porque el diseño siempre tiene que responder al contenido. El contenido es el rey, el contenido es lo más importante, el contenido es el que manda, y el diseño debería estar al servicio de ese contenido. De manera que nosotros lo que hacemos es preparar ese contenido de manera visual para que comunique mejor, para que comunique lo que queremos comunicar y para que llegue de una manera clara y efectiva al usuario de la página web. Claro que muchas veces en la práctica, pues en la experiencia, nos dice que muchas veces no vamos a tener ese contenido, vamos a tener que inventarlo, ¿no? Pues suponernos que aquí va un párrafo, suponer que aquí irá un vídeo. También tenemos que tener muy claro si se va a contratar un fotógrafo para las imágenes. Cuando se trata, por ejemplo, de una tienda física, lo ideal es que vayamos a esa tienda y hagamos las fotos, ¿no? Nosotros o una vez más, si contamos con un profesional, un fotógrafo, pues habría que hacer un presupuesto aparte o incluso derivar esa parte a un profesional, a un fotógrafo. Otras veces podremos hacerlo nosotros mismos, dependiendo de si queremos ocuparnos nosotros de todo el proyecto, porque no es muy ambicioso, es pues una pequeña academia, una pequeña tienda que nos encarga a nosotros la web. Por supuesto, aunque no seamos especialistas en cada campo, podemos ocuparnos de esas partes y llegar a un acuerdo con el cliente sin ningún problema, ¿no? Ya digo que depende de la envergadura del proyecto. Los vídeos, vamos a hacer algún vídeo, vamos a utilizar vídeos de terceros. Todo esto, de dónde va a salir el contenido y cuándo lo vamos a tener, es algo que debemos tener en cuenta desde el principio del proyecto. Y tener también muy en cuenta que si vamos a utilizar imágenes de terceros, tenemos que contar con los derechos de esas imágenes, ¿no? O buscarlas en un banco de imágenes gratuito o imágenes propias o de un profesional, como decía. Una vez que tenemos todo el contenido, hacemos un boceto. La nomenclatura respecto a este área varía. La verdad que la bibliografía al respecto, pues la literatura habla de bocetos de alta y de baja fidelidad, wireframes. En este caso me refiero a cuando nosotros decimos la disposición que van a tener los elementos en el sitio y también indicamos cómo se van a comportar dependiendo del tamaño de la pantalla, dependiendo del dispositivo, ¿no? Pues una pantalla más estrecha o más ancha, iremos cambiando la disposición de los elementos, de los componentes, o incluso habrá elementos que aparezcan en unas vistas y no en las otras, ¿no? Por ejemplo,
en smartphone, ¿no? En una pantalla más estrecha, probablemente aparezcan menos elementos que en una pantalla más grande, porque en el móvil hay elementos que no merece la pena incluir porque se van a ver tan pequeños que no se va a comunicar correctamente, no se va a apreciar, no se va a ver bien. Entonces en el escritorio sí que podemos ir añadiendo elementos a medida que vamos ampliando el ancho de la pantalla, ¿verdad? Perdón. En esta fase, en este punto del proyecto, lo que hace el diseñador es una arquitectura de esos contenidos, ¿no? Tanto cuando hablamos de arquitectura de contenidos nos referimos al menú, a cómo se van a organizar los contenidos en páginas, en todas las páginas web del sitio. Y para esto, una vez más, deberíamos contar con un profesional de SEO. El SEO es el que mejor conoce cómo deberíamos categorizar y relacionar la información, ¿no? Pero si nos ocupamos nosotros mismos de todo el proyecto, como diseñadores, pues podríamos, o bueno, diseñadores o programadores o incluso usuarios mismos, ¿no? Que nos queramos hacer nuestra propia página web, pues nos encargaríamos nosotros de esta parte. Pero si el proyecto tiene una gran envergadura y contamos con el presupuesto, lo ideal es que para esta fase ya contemos con un profesional del posicionamiento, con un SEO, que nos diga cómo deberíamos estructurar esos contenidos, esa información en esa arquitectura de contenidos. Una vez que tengamos el menú, la arquitectura de contenidos, y tengamos este boceto de cómo se van a ir distribuyendo todos esos contenidos en cada página del sitio y definamos el comportamiento responsive de cada componente, pasaríamos a la fase de mockup. Para pasar de una fase a otra siempre tenemos que ir aprobando la fase anterior, es decir, cuando pasemos a la fase mockup, que es esta fase en la que ya incluimos todos los colores, las tipografías, las imágenes, si las tenemos, claro, si no lo tenemos, pues sería todo ficticio, ¿no? Con el Lorem Ipsum y tal, aunque no es lo ideal, pero es verdad que en la práctica, como decía antes, pues suele pasar. No vamos a pasar a esta fase hasta que no tengamos aprobado el esquema. Porque claro, aquí ya vamos contando con realmente el tamaño, la proporción, el espacio en blanco, que es lo muy importante. Y si luego nos van a cambiar la distribución, pues claro, tendríamos que replantear en la fase anterior, ¿no? Entonces vamos a procurar siempre cerrar, aprobar cada fase antes de pasar a la siguiente e incluso, en el mejor de los casos, ir cobrando parcialmente cada vez que cerramos cada una de las fases, ¿no? Bueno, como decía, una vez que ya tenemos la distribución de los contenidos, pasamos a la fase de wireframe de alta fidelidad o mockup. Y en este caso serían unos pantallazos estáticos, no funciona realmente, al cliente lo que le hacemos llegar es una imagen, normalmente en JPG, o le podemos hacer llegar un enlace, dependiendo de cómo hayamos hecho este diseño. Hay muchas personas que hoy en día todavía siguen haciendo los mockups, el diseño de las web con Adobe Photoshop. Photoshop no es un programa para diseño web, Photoshop es un programa para retoque fotográfico. Entonces tenemos que usar o debemos usar Photoshop para hacer montajes y retoques fotográficos, pero no para diseñar la web, porque sí, se puede hacer, pero hay otros programas con los que vamos a trabajar mucho mejor, que nos van a dar una mayor facilidad a la hora de hacer cada componente, cada instancia de un símbolo, en fin, que están más especializados, más preparados para diseño web, que nos van a facilitar muchísimo más la tarea que un Photoshop o programa similar que no está preparado para la reutilización de los componentes y no te da las facilidades que te da programas como, por ejemplo, Sketch
o Figma, que serían los que yo recomiendo para hacer este tipo de trabajos, que son más profesionales que hacerlo con Photoshop. Una vez pasamos a esta fase, lo que vamos a hacer es aplicar la identidad corporativa del cliente, ya sea que la hayamos diseñado nosotros o que nos lo haya dado el cliente porque se lo haya encargado a otro diseñador o a un diseñador, un profesional del branding. Lo que tenemos que hacer es aplicar esa identidad corporativa a los componentes que vamos a diseñar, ¿no? Y ahora vamos a entrar, pues, sin mucho detenimiento, a describir cómo serían esta aplicación de la identidad corporativa a los elementos, ¿no? Nosotros, cuando ya sabemos qué componentes, qué elementos vamos a necesitar para nuestro sitio, vamos a ver cómo los diseñamos, ¿no? Cómo hacemos el dibujo para que finalmente después se maquete en la página web, ¿no? Ahora yo estoy pensando en que hacemos un diseño a medida de la identidad corporativa, de las necesidades del cliente, de lo que el cliente quiere comunicar. Si en este punto nosotros, en vez de diseñar desde cero la web, utilizamos una plantilla, incluso desde la fase anterior, desde la fase de wireframe, de baja fidelidad, o el esquema o boceto que hemos visto antes, si nosotros elegimos una plantilla, claro, no diseñaríamos, no pensaríamos cada uno de los elementos, sino que lo que haríamos sería buscarlos, ¿no? Entre el catálogo de plantillas que puede haber o en el repositorio gratuito de WordPress o en otros repositorios de pago, ¿no? Pero yo el planteamiento que estoy haciendo es, para esta charla, de una web diseñada a medida, desde cero y con un lienzo en blanco. Hay algunos editores visuales que nos permiten diseñar también con un lienzo en blanco nuestra página web, con lo cual no tenemos que ser maquetadores o desarrolladores para poder hacer un diseño desde cero, ¿no? Aunque luego utilicemos, pues, un editor visual o otras ayudas, otras herramientas, si no tenemos los conocimientos de maquetación. Como en mi caso, yo tengo conocimientos de diseño y también de maquetación, os voy a dar este punto de vista de cuando lo hacemos todo desde cero, y creo que si después vosotros no llegáis o no porque no queréis o porque no tenéis los conocimientos, no llegáis a hacerlo desde cero, sí os va a servir, aunque elijáis una plantilla, tener en cuenta, pues, todas las cosas que habría que hacer, ¿no? O sea, creo que saberlo no está de más, aunque finalmente, pues, elijamos una plantilla en vez de diseñarlo desde cero, ¿no? Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través de Semana WordPress o directamente contactando conmigo. Por supuesto, estaré encantada de responder a todas vuestras dudas. Lo más importante, la tipografía, como digo, voy a ir yendo paso por paso por algunos de esos componentes, a ver cómo tendríamos que diseñarlos. Tenemos que hacer una tipografía responsive, definir qué tamaño van a tener los títulos en base a una escala modular. La escala modular, pues ya sabéis, si habéis utilizado Microsoft Word, por ejemplo, alguna vez, sabéis que los números de los tamaños de letra, pues siguen una escala, ¿no? No podemos elegir cualquier número, sino que debemos elegir números que sean proporcionales entre ellos, ¿no? Que cumplan con una escala, con un ratio. Normalmente, pues, en Word es pues 6 puntos, 8 puntos, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 32, 36. Sigue un ratio, ¿no? Una escala, para que sean proporcionales entre sí. Entonces nosotros podemos elegir esa escala o elegir otra, siempre lo haremos al maquetar con medidas proporcionales, rem, em, o unidades relativas al viewport, aunque no es accesible. Bueno, si queréis más información sobre este tema y os apasiona tanto como a mí la tipografía, podéis ver más información en WordPress TV. Tengo algunos vídeos, perdón por la autorreferencia, pero tengo algunos vídeos en los que entro más en detalle
sobre cómo hacer una tipografía responsive en base a la distancia a la que el lector va a ver nuestro diseño. Los colores es algo que tenemos que definir en el sitio web en base a la identidad corporativa de la marca, de la página web, ¿no? De la empresa o cliente que nos haga el encargo. Normalmente se utilizan uno o dos colores, pero se suelen aprovechar distintas tonalidades, ¿no? Distinta luz, distinta saturación, para poder hacer, pues como veis aquí, esto sería un ejemplo de Material Design de Google. Veis que tiene distintas tonalidades de gris y de verde, ¿no? Y negro para pues, los divisores, los textos primarios, secundarios, en fin. Se suele definir una paleta y no nos salimos de esa paleta para no generar el caos. Ya sabéis que cada vez que tomamos una decisión en diseño, cuantas más decisiones, cuantas más opciones tengamos, más vamos a favorecer el caos. Y lo que se pretende es tener una armonía y luego romper esa armonía con en este caso sería el accent color, romper esta armonía con algo que destaque, ¿no? Pues para un botón de llamada a la acción o lo que queramos destacar, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el layout, los márgenes, ¿no? Cómo vamos a disponer el wrapper, el contenedor, para que en función del tamaño del dispositivo pues, se contenga todo el contenido de nuestra web, ¿no? Los botones son una oportunidad muy buena para explayarnos, ¿no? Darnos rienda suelta a nuestra imaginación y aplicar la identidad corporativa de una manera pues, más o menos creativa en función de la mayor sobriedad o dinamismo y alegría que le queramos dar al sitio, ¿no? En función de lo que el cliente quiera comunicar. Si os fijáis en el último, el de abajo, el que dice More Details, ahí podemos ver que, bueno, pues que era un sitio pues, que estaba inspirado, ambientado en el espacio y en los cómics, y fijaos qué botón tan interesante, ¿no? Entonces podemos ir de lo más común o corriente a lo más identificativo o especial, específico, ¿no? Si el cliente se va a diferenciar más o menos, ¿no? Entonces, en función del resto del diseño de la página web, los botones nos tenemos que acordar de que le podemos dar mayor o menor interés, ¿no? Que lo podemos aprovechar. Se suele poner en mayúscula las palabras que están en los botones porque es más simétrico, ¿no? y es más agradable, aunque también podemos ponerlo en minúscula, ¿no? Bueno, pues dependiendo de lo que hayamos definido, o mejor dicho, lo que definamos en este momento, ¿no? Que es cuando estamos diseñándolo. Se me ha olvidado decir, en los botones siempre tenemos que definir cómo van a ser en estado de reposo y cómo van a ser cuando el usuario ponga el ratón encima y cuando pulse, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay que diseñar eso. Los separadores de sección, sabéis que cada franja que hay en una web se llaman secciones en HTML. Y tienen que, bueno, pues aparte de tener un título y el contenido, pues tienen de alguna manera que separarse, ¿no? Lo podemos separar también con un espacio en blanco, ¿no? Que se vea, que se note que estás cambiando de sección. Pero si no queremos separarlo con un espacio en blanco y queremos darle más contenido, porque nos ayuda también a definir nuestra identidad corporativa a través de este recurso gráfico, podemos hacerlo pues desde una línea sencilla hasta, bueno, pues podemos darle infinitas formas y colores, ¿no? Los fondos también son algo que se define en este momento y que tenemos que pensar cómo los vamos a hacer, ¿no? Muchas veces los fondos pueden ser muy característicos, ¿no? O más o menos característicos en función de lo que necesitemos. El set de iconos. En las webs vamos a necesitar iconos casi seguramente. Y podemos utilizar, en este caso, lo que os estoy mostrando son los Dash Icons, que es una librería de iconos que ya viene con WordPress.
pero podemos utilizar incluso iconos personalizados, dibujados por nosotros o por un diseñador que contratemos y que le demos pues ese aroma, esa identidad corporativa que tenga nuestro cliente, ¿no? Siempre pues tenemos que pensar si lo vamos a hacer nosotros o vamos a utilizar Dash Icons o vamos a utilizar otra librería como puede ser Font Awesome o lo que necesitemos, ¿no? Pero es otra decisión que tenemos que tomar. Las fotografías, pues desde, como he comentado antes, elegir si las va a hacer un fotógrafo presencial o vamos a comprar fotos de un banco de imágenes o vamos a descargarlas de un banco de imágenes gratuito o lo vamos a hacer nosotros mismos, tenemos como diseñadores que definir una línea que van a tener todas las fotografías del sitio. Por ejemplo, es una forma de aplicar la identidad corporativa del cliente. Por ejemplo, en Coca-Cola, en la web de Coca-Cola, si entráis, vais a ver que tiene un velo rojo todas las fotos para recordarnos al color corporativo de Coca-Cola, ¿no? Esa es una idea. Luego hay otras webs pues, que tienen todas las imágenes con algún otro filtro, como por ejemplo el filtro de escala de grises, como podéis ver en la tercera foto. Otros puede que tengan las imágenes redondeadas, porque sea ese lo que quieren, lo que va más con su identidad corporativa. O, por ejemplo, tienen puesto pues, un color concreto o para diferenciar unas imágenes de otras, ¿no? Que por experiencia de usuario nos interese que las imágenes tengan algún tipo de recurso visual y que se diferencien unas de otras, pero a la vez tengan todas una coherencia. Es muy importante mantener la coherencia en el diseño, ¿no? Para que el usuario sepa que sigue estando en nuestra web, ¿no? Que le identifique como un todo. Y es muy importante, una vez más, no utilizar Photoshop para hacer este tipo de efectos, porque si utilizamos Photoshop para recortar, para redondeando la imagen o para ponerla en blanco y negro, estaremos machacando la imagen original y no podremos ni hacer animaciones, ni volver al estado original si lo necesitamos, ni hacer cambios. Ya sabemos que los clientes son muy de pedir cambios y nosotros mismos, y hay veces que hay que ver las cosas para poder decidir si son las idóneas o no. Entonces, si queremos hacer cambios y pruebas, no debemos machacar la imagen original, sino hacer estos cambios con código CSS para poder cambiarlos si lo necesitamos. Una vez que hemos decidido todos estos elementos de la interfaz de usuario, pasamos al prototipo, ¿no? En el que el prototipo es el mockup, pero en el que veremos también la interacción, ¿no? Veremos una simulación de lo que va a ser la experiencia de usuario que hemos definido en el sitio, ¿no? En la fase de mockup hemos definido una experiencia de usuario y en la fase de prototipado veremos cómo funciona realmente esa experiencia, ¿no? Esa interacción, pues cómo se van a mover los elementos, cómo vamos a ir de un sitio a otro. Hay herramientas también que funcionan para hacer prototipos, como por ejemplo Marvel o el mismo Figma que hemos comentado antes, ¿no? Esta fase a veces la podemos saltar e ir directamente a la fase de maquetación. En esta fase es en la que vamos a ver si realmente los usuarios saben usar el sitio, ¿no? Si, esa usabilidad, si es fácil de usar, si el usuario se pierde, si encuentra bien la información y tendremos que hacer las modificaciones oportunas para conseguir que el sitio pues, sea fácil de usar y que llegue al usuario lo que nosotros queremos que llegue y que finalmente pues, se realice la compra o el contacto o el objetivo del sitio, sea el que sea, ¿no? Con lo cual, tendríamos esa fase 5 de prototipo y una vez que está conseguido, pasaríamos a la fase de maquetación. Como os decía antes, podemos maquetar con HTML, CSS, JavaScript o utilizando un maquetador visual, ¿no? Pues hay varios maquetadores, como puede ser Divi, Elementor, Thread Builder o bueno, no sé, el que utilicéis, ¿no? El Thread Builder o el Builder mismo, no sé, hay muchos maquetadores, ¿no? Que podemos utilizar si no tenemos conocimientos de maquetación
claro que lo ideal sería pues, maquetar con HTML, CSS y JavaScript, porque así utilizaremos solo el código que sea necesario, ¿no? Acordaos que la velocidad de la web es muy importante que sea muy poca, ¿no? O sea, muy rápida, perdón. Sea que el sitio pese poco, si tiene poco código va a pesar menos, porque el código al final son bytes y pesan. Entonces, cuanto más optimizado, cuanto menos código utilicemos para conseguir lo mismo, mejor va a ser nuestro sitio web porque va a ser más rápido, ¿no? Una vez que tenemos maquetado el sitio, tenemos ya funcionando la web, si lo hacemos con un editor visual, habremos tenido que instalar WordPress primero, y si lo hacemos con la maquetación, lo haremos después, ¿no? Tenemos nuestra web en HTML, CSS y JavaScript, y después en la siguiente fase lo que haríamos sería integrarlo con WordPress, es decir, copiar la carpeta del tema en nuestra instalación de WordPress y sustituir aquellas partes que queremos que sean dinámicas por funciones de WordPress, ¿no? Esto sería algo que tendremos que hacer, ¿no? Una vez que ya está el sitio funcionando, pues bueno, instalaremos esos plugins que son siempre obligatorios en cada web, ¿no? Pues un plugin para seguridad, por ejemplo, el iTheme Security, un plugin para SEO, como puede ser Yoast SEO, bueno, pues los plugins que sean necesarios, igual queréis instalar alguno para compartir en redes sociales. Esto formaría parte de la creación de la web, ¿no? Y hasta que no termináramos de instalar todas estas cosas y probar que todo funciona, pues no habríamos terminado, ¿no? Para el lanzamiento de la web, seguramente necesitemos a un experto en marketing online. Si el presupuesto alcanza, y si no, pues nuevamente lo haremos nosotros, ¿no? Pues, enlazaremos WordPress con todo tipo de herramientas para lanzar, pues a lo mejor queremos también hacer email marketing, pues tendremos que instalar MailChimp, tenemos que poner Google Analytics para luego hacer una analítica del comportamiento de los usuarios en nuestro sitio, en fin. En esta fase es cuando, en colaboración con un profesional de marketing online o nosotros mismos, pues haríamos el lanzamiento de la web, ¿no? Esa campaña para dar la web a conocer y ponerla en funcionamiento, ¿no? Después del lanzamiento, siempre hay que hacer un test de si realmente, aunque en la fase de prototipado hemos testeado, incluso si podemos utilizar a alguien externo, pues fantástico, pero en esta fase, después del lanzamiento, pues ya tendríamos los usuarios reales, ¿no? Entonces aquí tenemos que estar muy atentos a que todo funciona, a que efectivamente responsive funciona en todos los dispositivos, o hay que hacer algún ajuste, algún retoque, a que tenemos que comprobar, estar seguros de que los usuarios hacen lo que nosotros queremos, que no se pierden. Y después, en todas las webs hechas con WordPress, al ser software libre, de código abierto y que se desarrolla constantemente, tenemos que hacer un mantenimiento. Hay un mantenimiento cada mes mínimo que tenemos que hacer para mantenerlo siempre actualizado y tanto plugins como tema como core de WordPress compatibles entre sí. Esto sería todo lo que tenemos que hacer para tener un sitio web en marcha, ¿no? Y esto es lo que cuesta una web, ¿no? Ya hemos visto todo lo que cuesta pues, crear una web, ¿no? Todas las fases por las que tenemos que pasar. Pero cuando hablamos de cuánto cuesta una web, lo primero que nos viene a la cabeza es el precio, ¿no? Cuánto nos cuesta una web, ¿no? Además de todo el esfuerzo y los conocimientos que hay que depositar, ¿no? que hemos visto que incluso se suele contar con todos esos profesionales, ¿no? El diseñador, el desarrollador, el maquetador, el SEO, el copywriter, el profesional de marketing online, todas esas personas que intervienen, incluso, bueno, que como decía, que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Aunque no seamos especialistas, han dedicado ese esfuerzo, ¿no? Eso sería lo que cuesta una web. Pero la segunda parte de esta charla, pues en la segunda parte de esta charla quiero hablar del precio. ¿Cuánto cuesta una web, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta una web? Bueno, pues cuando hablamos del precio,
Tradicionalmente en el marketing se habla del marketing mix, que de manera... Al principio se hablaba de las 4 Ps, ¿no? Que era producto, precio, distribución y promoción, por sus siglas en inglés. Y ahora, bueno, ahora no, hace muchos años, ¿no? Pero después se añadió la 5ª P, que era atención al cliente, ¿no? Se vio que era tan importante la atención al cliente como el producto mismo, ¿no? Hoy en día la P de producto se está sustituyendo por la P de persona, ¿no? Pero bueno, eso es otra charla. Lo que quiero decir con esto y en lo que quiero poner énfasis es que el precio no lo decide nunca un departamento financiero en base a los costes, sino que el precio lo decide el departamento de marketing, porque hay muchas otras variables que intervienen en la determinación del precio, ¿no? Más allá de la oferta y la demanda. El precio es la cantidad de dinero más alta que un cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio. Averiguar cuál es la cantidad más alta que el cliente está dispuesto a pagar es algo que se consigue pues, en base a la experiencia, a nuestro conocimiento del mercado y sobre todo a nuestro conocimiento de nosotros mismos. Conócete a ti mismo, ¿no? Es algo de lo que la humanidad se ocupa desde tiempos inmemoriales, ¿no? De quiénes somos. El precio se puede establecer en base al valor que otorgas, ¿no? Yo no voy a mirar tanto lo que yo hago, el esfuerzo que me cuesta, si me cuesta más o menos, sino voy a mirar al cliente, ¿no? El valor que le estoy otorgando al cliente, lo que le estoy solucionando al cliente, por lo cual el cliente va a querer pagar ese precio, ¿no? Nos tenemos que amoldar a un presupuesto, por eso no nos tenemos que pagar, perdón, no nos tenemos que pasar. Es la cantidad más alta que el cliente va a estar dispuesto a pagar en base a su presupuesto. También en base a lo que quiera gastarse, no se tiene por qué gastar todo el presupuesto, por eso es en base al valor, ¿no? En base a las características, ¿no? Pues si quieres más cosas, menos cosas, si quieres que pasemos por todas las fases o que nos saltemos alguna, en base a los productos y servicios que se incluyen. En base al tiempo en que debe estar listo. Si me pides que haga algo para allá, pues te voy a cobrar más que si no me pones una fecha límite, ¿no? La urgencia siempre va a incrementar el precio. La repercusión mediática que se desea alcanzar. Esto tiene que ver con la responsabilidad que vamos a tener como diseñadores, ¿no? No es lo mismo hacer una web para la tienda de la esquina que para una empresa, un proyecto grande que tenga muchísima repercusión, muchísimos usuarios, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta el número de visitas que va a tener para técnicamente tomar unas medidas u otras, incluso igual no podemos ni siquiera abarcar el proyecto y necesitamos contar con otros profesionales, como hablábamos antes, ¿no? En función de ese alcance, esa repercusión. Y también va a determinar el precio el posicionamiento. Si te quieres posicionar como una marca blanca, como una marca low cost, barata, o como una marca de lujo, una marca cara. Esa es como tú te quieras posicionar, ¿no? Cómo quieras que los demás te perciban, cómo quieras que te vean, ¿no? El precio también hace marca, hace imagen. Teniendo todo esto en cuenta, te quiero contar una anécdota. Yo cuando estudié marketing teníamos un profesor de precio, de estrategia de precio, política de precio, que nos puso un ejercicio, ¿no? Una vez que nos contó pues, todo esto que acabo de contar, de pues, bueno, cómo te quieres posicionar, bueno, pues el precio no se decide en base a los costes, sino que se decide en base a todo esto, ¿no? De que acabamos de comentar, ¿no? De, bueno, pues el valor, el presupuesto del cliente, la repercusión mediática, el posicionamiento, cómo quieres posicionarte. Dijo, os voy a poner un ejercicio, ¿no? El ejercicio del restaurante de una mesa. Nos dio todos los costes, ¿no? Que iba a tener ese restaurante y nos advirtió que tuviéramos en cuenta los costes, pero no solo los costes. Claro, acabamos de tener una clase sobre política de precios.
Bueno, pues nos separamos por grupos y nos ponemos a ver qué tipo de restaurante era, ¿no? En base a los costes que iba a tener y en base a la pista que nos habían dado, ¿no? Era un restaurante que iba a tener solo una mesa. La pregunta era a qué precio íbamos a poner la cena en ese restaurante por comensal. Vale. Bueno, pues nosotros nos imaginamos que si era un restaurante de una mesa, que iba a ser un restaurante exclusivo, ¿no? Que se posicionaba caro, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo los costes que habían tenido, porque claro, había que tener en cuenta por lo menos dar un precio por encima de esos costes, ¿no? Para no dar pérdidas y sobre todo porque es ilegal, ¿no? Poner un precio por debajo del coste es ilegal. Entonces, bueno, pues dividiendo los costes anuales por el número de días, pues nos daba que cada día el restaurante tiene unos gastos de 400 euros fijos y variables, ¿no? Una media de 400 euros. Y nosotros dijimos, bueno, pues si es un restaurante de solo una mesa, es exclusivo, porque no puede ir cualquiera, porque no cabe, tendrá una lista de espera, pues vamos a poner por comensal, pues bueno, pues una cena, bueno, pues vamos a poner 100, 150 euros, ¿no? Estuvimos viendo que estaba por encima de los costes, porque bueno, en una mesa habíamos estimado que cabrían pues unas 8 personas. Entonces dijimos, no, espera, vamos a poner que cada comensal más exclusivo, ¿no? Vamos a decir 400, 600 euros, ¿no? Claro, el profesor nos dijo, no le gustó, ¿no? Ninguno de los grupos llegamos a dar con realmente lo que el profesor quería que hubiéramos aprendido, ¿no? Se frustró bastante, se enfadó con nosotros porque no nos habíamos enterado de nada, ¿no? Este restaurante de una sola mesa del que el profesor nos había hablado existe, está en Tokio y se llama Mibu. Este restaurante, bueno, no tiene solo una mesa, tiene dos mesas, pero es prácticamente una, están muy juntas. Es un restaurante que tiene solo una habitación, una sala de 20 metros cuadrados, el Mibu, y pueden comer 8 comensales, ¿no? Realmente comer, cenar, porque solo da cenas, da una cena al día, en este restaurante cuesta 1.000 euros por comensal. Es decir, que cenar en este restaurante cuesta 8.000 euros al día, porque son 8 comensales por 1.000 euros por comensal, 8.000 euros. Con lo cual, de los 400 euros de gasto hasta los 8.000 por día que consigue el restaurante, pues no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros habíamos entendido que había que ponerlo caro, pero lo que no habíamos entendido era lo que realmente está ofreciendo el Mibu. El Mibu, claro, teniendo en cuenta que es un restaurante japonés, si habéis estado en Japón o tenéis interés, conocéis la cultura japonesa, sabéis que los japoneses tienen un amor profundo por la comida, ¿no? Incluso tienen ese gusto que se llama umami, ¿no? Nosotros tenemos 5, ellos tienen 6, dulce, salado, tal, y umami, ¿no? Que es eso del delicioso, ¿no? Por supuesto, la comida tiene unos estándares de calidad buenos, pero es que no se trata de eso, ¿no? De lo que se trata el Mibu es de la exclusividad. Esto que os estoy enseñando es un vídeo de YouTube que este señor que pudo estar en Mibu, lo que hace es hacerse una foto con los dueños del restaurante, que es el matrimonio Ishida, y lo que hace es presume, ¿no? Orgulloso, fijaos qué sonrisa tiene, presume orgulloso de haber estado en el Mibu, que es una cosa exclusiva que muy poca gente se puede permitir porque cuesta 1.000 euros comer allí y además hay una lista de espera que es imposible, ¿no? Y él lo que hace es compartirlo en YouTube, hace todo un vídeo de cómo él llega al restaurante, de cómo consigue cenar allí, y lo que él quiere es esto, ¿no? En lo que vemos en los comentarios, que sus amigos le digan wow, qué suerte la tuya, y no solo sus amigos, sino cualquiera que le vea en internet, que vea el vídeo, dice yo he estado, ¿no? Hay otro que dice yo también he estado, ¿no? Y lo que pretendo que entendáis con este ejercicio es que independientemente del
lo que cueste hacer una web, que ya hemos visto de todo el esfuerzo que cuesta, todas las cosas que hay que tener en cuenta y todo lo que hay que hacer y todos los profesionales que pueden llegar a participar, independientemente de lo que cueste una web, nosotros lo que tenemos que trabajar por conseguir, y yo cada día trabajo duramente con mis clientes para conseguirlo, es que ellos hagan como hizo esta persona, ¿no? En este vídeo de una velada en el MIBU, que digan, yo estuve en el MIBU, pues que mis clientes digan, a mí esta web me la ha desarrollado Ana Cirujano. Es lo que nosotros tenemos que conseguir, ¿no? Esa exclusividad, eso de que, por supuesto, la web va a estar bien diseñada, va a estar bien hecha, va a tener muchísima calidad, pero lejos de eso, lo que nosotros vamos a aportar es esa exclusividad, ¿no? Es que te estoy haciendo yo la web. Y eso es por lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque los clientes quieran que les hagamos la web nosotros. Y esto era lo que quería transmitir, ¿no? Que, espero que trabajéis cada día porque vuestros clientes estén orgullosos y presuman de que habéis sido vosotros los que le habéis hecho la web. Y espero que os haya, bueno, pues, despejado algunas dudas sobre cómo cotizar vuestros servicios de diseño y desarrollo web. Y que nada, si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de resolverla. Podéis contactar conmigo a través de anacirujano.com o si queréis, pues de una manera más directa en Twitter, en @cirujano. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y un abrazo y un saludo para todos los seguidores de Semana WordPress. ¡Chao! ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!